un tiempo con Dios para meditar todo el día. Necesitamos estar en un arca. Y leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versículos 26 al 30. Y dice la palabra de Dios: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Está hablando de Jesús. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, de la misma manera, igual es un símil, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre, Jesús, se manifieste. Por eso necesitamos estar en un arca. Y estos versículos nos hablan acerca de Jesús hablando a sus discípulos y enseñándoles cómo sería la venida de Jesús por segunda vez. ¿Cómo sería el día del juicio? Porque igual hace dos símiles. En el día de Noé, cuando Dios le pide a Noé que edifique un arca. Un arca es tipo de Jesucristo. Un arca es el lugar donde podemos estar seguros. Un arca es el lugar donde podemos estar en momentos de tormentas, pero que sabemos que un día se abrirá la puerta y podremos encontrar la vida eterna. Un arca es el lugar donde encontramos la presencia de Dios. Un arca es el lugar donde aprendo a depender totalmente de Él. Un arca es un nuevo proceso en mi vida. Cuando Noé subió al arca, ese tiempo que estuvo allí, todo lo que él hacía, todo su diario vivir, tal vez su trabajar, tal vez si estudiaba, tal vez si leía, lo que hiciese Noé, igual que en nuestras vidas, cambió su rumbo total, porque dentro del arca hay un nuevo proceso en nuestra vida. Y el arca nos define algo en nuestra vida muy importante, y es que cuando entramos en ella, nosotros no escogemos a dónde ir, es a donde Dios nos quiere llevar. Pero Dios es tan bello que Dios nos muestra el lugar donde Él nos quiere llevar. Por eso necesitamos un arca, necesitamos salvación, necesitamos a Cristo, necesitamos un lugar de reposo, necesitamos un lugar de descanso mientras pasa la tormenta, necesitamos un lugar que nos guarde del juicio. Y estos dos hermosos ejemplos o símil que Dios hace en el tiempo de Noé, así será la venida del Señor. ¿Cómo será? El mundo estará comiendo, bebiendo, se casaban y se daban en casamiento. Hay un punto, hay un fin. Dice hasta el día en que entró Noé en el arca. Nos han enseñado que Noé predicó 100 o 120 años aproximadamente allí donde él estaba, pero nadie quiso creer en Dios. Nos han enseñado que la gente se reía. Bueno, no nos muestra esto la palabra de Dios, pero es lo más lógico, porque el mundo se ríe de las cosas de Dios. El mundo dice no me interesa, el mundo dice no quiero ahoritica, la verdad estoy bien así. Y Dios nos muestra que hay un principio, hay un fin, pero hay un punto intermedio. Dice hasta el día. ¿Sabes? Hay un día en el que Jesús dijo que volvería. Él prometió que vendría y lo hizo. Él prometió que moriría en una cruz y murió. Él prometió que resucitaría y nos daría vida eterna a los que creemos en Él y lo hizo. Pero también prometió que volvería por segunda vez. ¿Tú crees que no lo hará? Dice hasta el día que entró Noé en el arca. Lo que sí nos enseña la palabra de Dios en Primera y Segunda de Pedro es que el mundo en el que habitó Noé no quiso creer
en la predicación de Dios a través de Noé. Y que por eso fueron salvos nada más 8 personas. Nos habla de Noé, de su esposa, de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y de sus 3 mujeres. Entonces, ¿cómo sacamos el tiempo en el que se predicó? No se sabe. Génesis capítulo 6, versículo 32 dice, 5:32 dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet, 500 años. Y nos dice el versículo 7, capítulo 7, versículo 6, que era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Quiere decir que allí hay un proceso de 100 años. De ahí es donde algunos teólogos sacan que fueron 100 años de predicación, pero nos muestra el capítulo 6, versículo 18, que el Señor le dijo, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. No nos muestra las edades de las mujeres de sus hijos, pero tal vez si ellos tuviesen 20 años, quiere decir que Noé predicó 80 años. Si tuviesen 30 años, quiere decir que predicó 70 años. No sabemos la edad de las mujeres. Lo que sí sabemos es que no tenían hijos. No tenían hijos Sem, Cam ni Jafet, sino hasta después del diluvio. Allí nos enseña la palabra de Dios que engendraron hijos y en el capítulo 9, versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y estos engendraron después del diluvio. No sabemos cuántos años predicó, pero digamos que predicó 60 años, 70 años, y la gente no quiso creer, se burló, no hizo caso hasta el día en que se cerró el arca y solamente pudieron entrar 8 personas. También hace una comparación con el tiempo de Sodoma y Gomorra. Dice, asimismo, de la misma manera, igualmente, exactamente, tal cual sucedió. En los días de Lot también comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en el que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Sabes? Vemos cómo todo el mundo necesita un arca, todo el mundo necesita salvación. Es increíble cuando hago la pregunta, ¿tienes clara tu salvación? Que muchos ni siquiera saben qué es salvación. Muchos ni siquiera tienen claro este tema. Muchos dicen, unos pocos me han dicho, sí, yo voy al cielo porque soy bueno. Y la Biblia enseña que no hay bueno ni uno. Entonces tenemos un error. Algunos creen que van al cielo por guardar los mandamientos y los mandamientos son imposibles de guardar porque aún hasta con un pensamiento fallamos. Y la Biblia enseña que aun cuando tenemos un pensamiento en nuestra mente, adulteramos en nuestro corazón. O sea que ya estaríamos faltando a los mandamientos. Es muy difícil. El que cree que puede guardar los 10 mandamientos solamente está viviendo de obras y no está creyendo en la gracia de Dios. Esto no significa que podemos hacer con nuestra vida o la gracia lo que queramos. Pero sí quiero dar a entender que este tema de la salvación no se tiene claro. Por eso es muy importante hablar de ello. Necesitamos un arca, necesitamos salvación, necesitamos entender que solamente en Cristo tenemos vida eterna. Noé y las 8 personas, las 7 con él completaron 8, que fueron salvas, entraron en el arca, fueron salvos de la ira que vino por el juicio a través del pecado que estaba en los tiempos de Noé. En el tiempo de Lot, también me habla la palabra de Dios que solamente 3 personas fueron salvas. Lot y sus 2 hijas, porque su esposa miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Ellos también entraron en un arca. ¿Sabes? Creemos que un arca es un pedazo de madera donde nos guarda de una tempestad. Pero la Biblia nos enseña que el arca es Cristo Jesús. El primer arca que nos muestra la palabra de Dios es el canasto de Moisés, salvando a una persona, a un propósito, a un llamado, a una bendición. El segundo
arca importante que podemos ver es también viendo a Lot, cómo salva a él, a su esposa y a sus hijas, pero su esposa no quiso. Me habla de una familia como en el diluvio de Noé. Primero hay un arca para una persona, también hay un arca para una familia, porque el Señor dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Necesitamos creer en esa promesa y creer que nuestros hijos y nuestra familia llegarán a los pies de Cristo. Pero después me habla de salvación de todo un pueblo. Jesús sacó a Israel, de la nación de Egipto. Primero empieza con una persona, después empieza con una familia y después va con un pueblo, con una nación. El arca no es algo, es alguien, es Cristo Jesús. Por eso necesito un arca. No sé si tú necesites un arca, no sé si creas que realmente necesitamos vivir en Cristo para tener una vida eterna. Y quiero concluir este tiempo con Dios para meditar todo el día, leyendo Hebreos capítulo 9, versículo 27 y 28. Dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no de todos, solamente de los que queremos aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, como el arca, como el único que nos puede llevar a la vida eterna al Padre. Dice, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado, para salvar, para hacer arca a los que le esperan. La pregunta es, ¿tú le esperas? ¿Tú crees que Jesús viene por su iglesia? ¿Crees que después de dar salvación a una vida, dar salvación a una familia, dar salvación a una nación, a un pueblo, el Señor viene por su iglesia? Solamente dice que vendrá a salvar a los que le esperan. Yo necesito un arca y estoy en Cristo, gracias a Él. No sé si tú necesites un arca o creas como en el tiempo de Lot y de Sodoma y de Gomorra, que ¿para qué necesitamos un arca? ¿Para qué necesitamos a Cristo si así estamos bien? Porque dice la palabra de Dios, hasta aquel día. Y también aquel día está próximo en venir. No solo en que Jesús venga, porque tal vez demore unos años, que no serán muchos, pero no tenemos comprada nuestra vida y ese día que partamos ya tenemos que definir hacia dónde vamos. Por eso yo necesito un arca, tú necesitas un arca, tú esperas a Cristo Jesús. Oremos. Padre hermoso, muchas gracias por esta mañana, por este tiempo, por esta palabra, por esta exhortación. Gracias porque tu palabra nos enseña que necesitamos estar en un arca. Así como sucedió en los días de Noé, así como sucedió en los días de Lot, así mismo sucederá. Tu palabra nos enseña que sucederá. Hay muchos que no creen, hay muchos que piensan que esto es un cuento de hadas y que aún para qué buscar a Dios si más adelante cuando tenga tiempo. Tal vez ese tiempo nunca llegará para algunos. Y eso me muestra porque algunos creen que Dios no tiene misericordia o que Dios no es bueno o que Dios solo quiere castigar. Y mira lo hermoso con los días de Noé. Dios advirtió al pueblo a través de Noé, pero el pueblo no quiso escuchar. También aquí en los días de Lot fueron advertidos, pero el pecado y el propio deseo del hombre, la concupiscencia, no les permite aceptar la palabra de Dios en sus vidas porque saben que ellas ponen límites y que nos hacen tener que morir a muchas cosas. Por eso tampoco escuchan. Pero así como en los días de Noé y de Lot, así vendrás. Has advertido durante muchos años. Has advertido durante 6,000 años de que tú venías. Hace 2,000 años advertiste que vendrías por segunda vez y vendrás. Tu palabra lo dice que
tú lo que prometes lo cumples. Nos has advertido a todos, no hay nadie que parta de este mundo sin conocer la verdad, sin conocer de ti. La diferencia es que, como dice Hebreos 9:27, algunos toman la decisión de no aceptarte, de no buscarte, de no creer en ti y de seguir viviendo sus vidas a su manera. Necesitamos estar en un arca. Padre, gracias por esta palabra y gracias por los que podemos escuchar este tiempo con Dios y estamos en un arca, estamos en ti, pero no a la manera que creemos, no es creer a Dios en nuestra manera, sino en la manera tuya, congregándonos, cambiando nuestras vidas, siendo de testimonio. Eso es lo que significa estar en Cristo, estar en un arca. Gracias por esta preciosa palabra, mi Rey. Te amamos y te bendecimos. Entregamos nuestras vidas, este tiempo, todo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.